realmente, hermanos, nos atendieron de una forma tan linda. Lo único que no podíamos discutir es de fútbol. Nunca nos pusimos de acuerdo si Pelé o Maradona. Pero somos hermanos. Ahora lo gracioso es que el argentino le gusta ir a Brasil porque le gusta Brasil. Y el brasileño le gusta venir a Argentina, ¿no? Así que, pero bueno, es una historia sin fin. Pero gracias a Dios. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Qué lindo. Y hay otra periodista que se recibió, ¿está por ahí Cami o no? Ahí. Felicidades para Cami. Tenemos una periodista ahora entre nosotros, ¿no? Así que puede empezar ahí a hacernos reportajes. Pero muchas felicidades, terminó su carrera. Gracias a Dios por poder estar nuevamente. Estuve esta otra semana con mis hijas y bueno, fue un tiempo lindo. Creo que fui a mimarlas un poquito y también yo fui mimado por ellas, ¿no? Así que es una alegría. Y hoy tenemos también a mi hermano con toda su familia, así que una alegría poder compartir este domingo. Y durante esta semana pasaron un montón de cosas, ¿no? Pero qué lindo poder estar firmes en el Señor, firmes en el Señor. Y yo sé que hay un evento que nos sacudió a todos y nos salpicó a todos durante esta semana, y creo que estamos hoy en día en boca de todo el país, ¿no? Con todo lo que sucedió. Y yo no quería dejar de poder comentar un poquito, y hoy quiero compartir un poquito que podamos no solo poner la mirada en eso, sino prestar atención, porque es muy importante, ¿no? De que las cosas realmente están sucediendo así como el Señor Jesús ya nos dijo. ¿Sí? La palabra de Él, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuáles van a ser las señales antes de su venida, la primera señal que Jesús le dice es: tengan cuidado de no ser engañados. Y así como comenzó la creación del hombre con un engaño en el huerto del Edén con Adán y Eva, a través de una mentira, a través de una media verdad, así cayó la humanidad. Así también el final de los tiempos es la misma arma que Satanás va a usar, ¿no? Y más allá de lo que pasó con esta iglesia y con todo lo que se comenta, si es verdad, si no es verdad, yo solamente quiero hacer un paréntesis, ¿no? Antes de comenzar mi mensaje, que tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado, tengamos puestos los ojos en Jesús y no andemos detrás de las cosas que parecen que son de Dios, ¿no? Y nos llevan para otro lado, ¿no? Y más allá de que de Dios puede hacer milagros, como para Dios nada es imposible, pero si uno se pone a pensar en Jesús y en la manera de actuar de Jesús, Jesús jamás se prestó para el show, ¿no? Que Jesús jamás se prestó para andar demostrando su poder, ni tampoco interesado en los bienes materiales, ¿no? Porque si vamos a la vida de Jesús, desde el inicio de su ministerio, las tres tentaciones de Satanás a Jesús fueron sobre la comida, la parte de alimento, el dinero, las riquezas y la gloria, la fama, ¿no? Las tres tentaciones que Jesús tuvo, y en todas Satanás trató de cambiar los pasajes bíblicos para tentarlo al Hijo de Dios. Y hoy Satanás sigue haciendo lo mismo, y Jesús no aceptó ni cayó en ninguna de sus trampas. Así que qué lindo que nosotros prestemos atención y no nos dejemos llevar por ninguna de estos engaños que están apareciendo en este tiempo, ¿no? Amén. Y pensando en esto, es lo que quería compartir en esta mañana. Si uno no tiene bien en claro
la meta hacia donde uno va y hacia donde uno quiere ir, es muy difícil llegar, ¿no? Porque cualquier camino te va a querer atraer o llevar y uno nunca llega a nada. Me encanta una frase que decía un pastor, nos decía, si uno no apunta a nada, ya le diste en el centro. Porque a nada vas a llegar. Si vos no apuntás a nada vas a llegar. Ahora, si uno apunta a un blanco, a un centro, aunque por lo menos le pegues cerca o por ahí al lado, pero por lo menos vas a estar aproximado a lo que estás apuntando, ¿no? Así que qué lindo es poder tener bien en claro nosotros la meta y el propósito por el cual Dios nos creó, por el cual Dios nos llamó, por el cual fuimos creados y por qué estamos en este lugar, por qué estamos en esta tierra, por qué somos hijos de Dios. Y hoy en día es tan fácil poder distraernos, es tan fácil a pesar de que tenemos el mundo de la comunicación, el mundo de la tecnología, está a un dedito que nosotros hacemos y ya podemos saber un montón de cosas, pero es tan difícil concentrarse. No sé si a usted le pasa, ¿no? Se sentó a leer dice, hoy me voy a sentar, hoy voy a leer 2 versículos de la Biblia y agarra el celular y pone la Biblia y va a poner la Biblia al lado y justo le apareció un mensaje, comienza a mirar y después ve y entra un videito de Instagram y ya cuando se da cuenta pasó 1 hora ya mirando videitos. Qué difícil es tener la disciplina de concentrarse y hacer algo, ¿no? Dice, yo tenía que hacer algo, ¿qué era lo que tenía que hacer? Ya me olvidé. Teniendo tantas herramientas para poder avanzar, tantas herramientas, si nos concentráramos y nos pusiéramos firmes y nos disciplináramos, tenemos tanto para poder darle al blanco, ¿no? Creo que hoy en día la facilidad que tenemos de poder aprender cualquier profesión, la tenemos también en el mismo celular, ¿no? Un videito te engancha con otro, uno ve con una herramienta con otro, uno te enseña uno y ya va aprendiendo. Y de cualquier oficio uno puede aprender bien, teniendo en casa. Pero nos desconcentramos. Ahora lo más llamativo es que cada vez hay menos gente que termina una carrera, cada vez hay menos gente que estudia, ¿no? Porque está distraída, no sabe a dónde va. Y quiere hacer todo, pero no hace nada. Ahora, qué importante es tener una meta. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es nuestra meta como hijos de Dios? ¿Cuál es mi propósito como hijo de Dios? Creo que una de las cosas que más repito siempre en mis predicaciones. ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde estoy yendo en mi vida? ¿Hacia dónde está yendo, no? Y en esto es importante, como decía, no distraernos y entender bien. Y si uno va quizás a un lugar, a una iglesia, esta iglesia tiene un propósito y tiene un objetivo. Uno entra en otro ministerio, este ministerio tiene un objetivo y una meta. Todos tienen un propósito, todos están haciendo montones de cosas, pero qué lindo saber para qué Dios me llamó a mí. ¿Y para qué yo estoy en esta tierra? ¿Qué tengo que hacer? Y creo que no hay ninguna otra fórmula de cómo descubrir esto, sino es a través de la iglesia, a través de ser parte del cuerpo de Cristo. Yo no puedo descubrir mi propósito andando solo, ¿no? Desconectado de la vida cristiana, desconectado de mis hermanos, desconectado del cuerpo de Cristo. Necesitamos entender primeramente el propósito de la iglesia y ser parte de la iglesia, ¿no? Porque es tan fácil poder venir un domingo y escuchar una palabra y me voy a mi casa, y después voy a otro lugar y escucho otra palabra y agarro el celular y escucho predicaciones extraordinarias. Pero ser parte.
¿Sabe que ser parte nos trae también identidad? Identidad. Yo pertenezco a una familia. Soy parte de una familia. Creo que la peor crisis de identidad la tenemos cuando no sabemos quiénes somos, ni a quién pertenecemos, ni quiénes son las personas que nos rodean, ¿no? Y qué lindo saber cuál es mi familia, cuál es mi lugar, cuál es mi rol también dentro de esto, ¿no? Y entender también qué es la iglesia del Señor, qué es la iglesia de Jesucristo, ¿no? Más allá de este lugar, este local que nosotros tenemos, saber que el cuerpo de Cristo somos nosotros y todos aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. En el mundo entero podemos encontrar miles y miles de iglesias, pero la iglesia del Señor hay una sola. Aquellos que fueron redimidos, comprados por la sangre de Cristo, ¿no? Entender el propósito de la iglesia. Qué lindo es poder entender que soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de la iglesia del Señor. Tengo un propósito, tengo una meta que el Señor nos llamó, ¿no? Quiero invitarles a que podamos leer este primer versículo en el libro de Juan, y yo creo que las palabras de Jesús son las más acertadas, ¿no? En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 34, las palabras de Jesús cuando le preguntan a él, ¿no? Si él tenía bien en claro su propósito. Y dice este versículo, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Qué hermosa comparación, ¿no? Jesús era un maestro de los maestros. Si yo creo que hay algo que nos preocupa es la comida, ¿no? El pan de cada día, a pesar de que comemos todos los días, pero ya estamos pensando en la cena, terminamos de comer el almuerzo, ya estamos pensando en mañana cómo vamos a hacer. Porque dependemos de eso, es nuestro sustento, es nuestra fortaleza, es lo que nosotros necesitamos para vivir, aunque a veces vivimos para comer, ¿no? Pero Jesús dice, la comida de Él, lo que le alimentaba, lo que le fortalecía, lo que le daba fuerza para seguir con vida, era hacer la voluntad de Dios, y no solo hacerla, sino que también terminar la obra que Dios le pidió. Escuchaba estos días a un pastor que decía, Romanos 12 dice que tenemos que conocer la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios, ¿no? Dice, hay algunos que están haciendo la buena voluntad de Dios, hay otros que están haciendo la agradable voluntad de Dios, lo que es agradable, pero pocos están haciendo la perfecta voluntad de Dios. Y me quedo pensando, y es verdad, ¿cuántos están buscando lo bueno de Dios, pero no lo que es malo, lo que es muy duro de parte de Dios? ¿O cuántos están buscando lo que es agradable, lo que Dios dice, qué lindas palabras, qué bendición este mensaje? Pero cuando es una palabra media dura, dicen, no, esto no es tan agradable. Pero qué lindo cuando uno busca cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y dentro de la perfecta voluntad de Dios se encuentran a veces cosas agradables y cosas no tan agradables. Porque si vemos la vida de Jesús, no le fue tan agradable la perfecta voluntad de Dios, terminando en una cruz, clavado, crucificado, que todo el mundo se burle de él, a pesar de no haber hecho nada malo, ¿no?
es que esa era la perfecta voluntad de Dios. Quizás no era la agradable, quizás no era la muy buena, porque humanamente era la terrible voluntad de Dios. Qué tremendo y también triste, ¿no? Que muchos cristianos están buscando la buena y la agradable voluntad de Dios. ¿Dónde hay una palabra de alguien que predique algo agradable? Es más, Pablo dice que en los últimos tiempos va a haber gente que le va a molestar un poco oír el mensaje y va a buscar maestros conforme a sus deseos, ¿no? Y se dice también una señal de estos últimos tiempos. Buscar, decir, estoy haciendo lo que a Dios le agrada, pero ¿estás realmente haciendo lo que a Dios le agrada? ¿O estás haciendo lo que te agrada y no la perfecta voluntad de Dios? Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar. Es importante poder entender esto para poder caminar en el propósito de Dios. Cuando uno entiende el propósito de Dios y la voluntad de Dios y terminar algo que es lo más importante, uno va contra viento y marea, ¿no? Creo que a muchos quizás le ha pasado que comenzó una carrera y no la pudo terminar, o comenzó alguna actividad y no la pudo terminar. Y cuando uno tiene en su vida un montón de cosas que la quedaron sin terminar, dentro de uno hay como una incertidumbre, ¿no? Decir, bueno, no terminé nada en mi vida, no resolví nada en mi vida. Y uno queda como inconcluso, ¿no? Pero qué lindo es poder comenzar algo y terminar algo. Hay una satisfacción en nuestro corazón, ¿no? Cuando dice, terminé. Me costó, pero terminé. Yo recuerdo cuando comencé la carrera de música, ya me estaba recibido, ya me había casado, después nació Fiorella, mi primera hija, y tenía que trabajar y no tenía el tiempo suficiente para poder estar estudiando música, y mucho más cuando yo le decía a mis compañeros que salía del trabajo y me iba al instituto de música y decían, ¿qué te vas a estudiar música? Te vas a morir de hambre de esa profesión. Yo atendía toda la parte informática del hospital y decía, ¿por qué no te pones a estudiar programación, computación, algo que te va a dar un mejor sueldo? Pero yo sabía que tenía un propósito de parte de Dios. Y no fue fácil, porque 2 años me inscribía, hacía unos meses y dejaba. Después al próximo año me inscribía, hacía unos meses y dejaba otra vez por el trabajo. Hasta que el tercer año entro otra vez para inscribirme otra vez. Y el director, que no es cristiano, me dice, Raúl, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir o no vas a seguir? Y le digo, me cuesta, le digo, tengo que trabajar, tengo mi hija, tengo mis cosas, no puedo. Y él me dice estas palabras, es cuestión de prioridad nada más, pensar. Me faltaba 1 año para recibir y yo no podía terminar. Había perdido 2 años. Y esa palabra me atravesó. Es cuestión de prioridad. Cuando uno tiene una prioridad, cuando uno tiene un propósito, cuando uno dice todas las otras cosas se tienen que correr porque yo tengo un propósito, yo tengo una prioridad. Fue esa palabra, esa pequeña palabra que me ayudó a terminar mi carrera y a poder recibir el título. Porque si no, hasta ahora hubiera estado lamentándome que no me recibí todavía. Y es tan triste cuando uno pasa los años y dice, no, pero ahora ya no voy a estudiar más, ahora ya no tengo más oportunidad. Pero creo que todos tenemos la oportunidad de terminar cualquier cosa. Mi cuñado se recibió en el secundario a los 50 años. Trabajó toda su vida manteniendo a la familia, pero después que todos ya crecieron, él se puso a estudiar el secundario y terminó su colegio.
Y así hay muchas historias, ¿no? De gente mayor, se recibe de médico, de abogado, de lo que sea. Qué lindo es terminar algo, concluir algo. Y yo creo que Jesús fue el mayor ejemplo de nosotros, ¿no? Él tenía un propósito, lo intentaron muchísimas veces de desviarlo de ese propósito, pero Jesús decía, no, mi comida, mi propósito es hacer la voluntad de mi Padre y terminarla. Es más, cuando estaba en la cruz, las palabras de él fueron consumado es. En otras palabras, terminé. Y es increíble porque Jesús tenía 33 años, un muchacho joven. Y en 3 años hizo la voluntad de Dios y la terminó. Qué hermoso es poder terminar nuestros días así, ¿no? Me apasiona poder hablar de Jesús. Decir, Señor, terminar mis días y decir, Señor, hice lo que me pediste que haga. Si hay algo que le repito al Señor es, Señor, no me quiero perder nada de lo que vos planeaste para mí. Quiero hacer tu voluntad, quiero que me guíes, porque yo me pierdo muchas veces, me desvío muchas veces. Y cuando un cristiano no camina en la voluntad de Dios y no entiende el propósito de Dios para su vida y no tiene en su corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios y sobre todo de terminar lo que Dios le pidió que haga, es un cristiano que anda a la deriva, es un cristiano que anda sin rumbo, sin dar al blanco, sin dar a la meta, sin poder entender el propósito de Dios. Yo creo que el mayor problema del cristiano es que uno no entiende esto y por eso anda buscando la iglesia perfecta, anda buscando la congregación perfecta y no la va a encontrar, porque en todo lugar va a encontrar problemas y dificultades. Pero si yo entiendo el propósito de Dios, la voluntad de Dios para mi vida, hacia dónde voy, va a ser muy fácil poder congregarme, ¿no? Y encontrar el lugar donde Dios quiere que esté. Pablo es otro ejemplo de persona que tenía bien claro su propósito, ¿no? Entendía perfectamente el propósito por el cual Dios lo llamó. Si hay una persona apasionada y segura de su propósito, era Pablo, ¿no? Pablo, a través de sus cartas podemos ver cómo él nos muestra que la mirada de él, el objetivo de él, qué es lo que le impulsaba a él, ¿no? ¿Cuál era su meta? Dice en Efesios 4:13, dice que su propósito de trabajar para el Señor y trabajar con los hermanos y en la iglesia y predicar la palabra de Dios es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta era la meta de Pablo, poder trabajar. Dios estableció, dice, personas para que puedan trabajar en la iglesia con el propósito de que nosotros podamos crecer en unidad, en conocimiento, hasta llegar al varón perfecto. Eso es un trabajo no de 1 hora, no de una reunión de media hora o de 2 horas. ¿Hace cuánto tiempo que Dios está trabajando en tu vida? Y todavía decimos, no soy perfecto. ¿Cuántas cosas todavía tengo que aprender y conocer de Dios? Es que Dios continúa trabajando, pero tengo un propósito, tengo una meta. Dios tiene una meta en la vida de su iglesia, que es que todos lleguen al conocimiento de Cristo y a la estatura de su Hijo, al crecimiento como lo tuvo su Hijo. Ese es el propósito de Dios para la iglesia.
Dios tiene un propósito para su iglesia, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito para mí. Ese es el propósito de Dios. Que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios, al varón perfecto, a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Amén. ¿Qué padre quiere que su hijo sea un continuo bebé? Creo que lo va a seguir cuidando, lo va a seguir atendiendo, pero es una tristeza, ¿no? Para un padre tener que atender a su hijo continuamente que no madura, que no crece, que no aprende, que quizás tiene, no estoy hablando más de alguna enfermedad, de algún retraso, de lo que sea, pero es una tristeza ver a un padre, ver que su hijo no madura, no crece. Pero el propósito de cualquier padre es que su hijo crezca. Y es el propósito de Dios también para nosotros como hijos de Dios. Que no seamos siempre inmaduros, que no seamos siempre niños espirituales, sino que crezcamos y conozcamos al Señor y que estemos firmes en la fe, en la unidad del cuerpo de Cristo, que seamos como Cristo. Ese es el propósito de Dios. Pablo más adelante también dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice yo hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo era consciente de que como ser humano todavía no era perfecto, todavía no había alcanzado el propósito, la plenitud de Dios en su vida. Pero no se quedaba lamentando y no se quedaba triste, sino que decía, bueno, dejo lo que queda atrás y prosigo a la meta. Yo creo que una de las cosas errores que cometemos como hijos de Dios es decir, bueno, pero yo soy imperfecto, yo tengo miles de cosas, yo me equivoqué, yo hice muchas cosas, yo no puedo, Si te vas a quedar así, no vas a terminar nunca. Pablo tenía esta actitud de mirar hacia la meta, decir, tengo una meta. ¿Está bien? Cometí muchos errores, todavía no soy perfecto, pero tengo un propósito. Me extiendo hacia la meta, dice, al supremo llamamiento, prosigo hacia ese premio, a ese llamamiento que Dios nos llamó. Qué lindo poder tener nuestra mirada hacia adelante. Como siempre decía un pastor, dice, un auto tiene un retrovisor, que es un espejito chiquito, donde vemos hacia atrás, en un espejito chiquito, un espacio chiquito, vemos hacia atrás. Pero tenemos un parabrisas enorme adelante donde podemos ver hacia adelante. Esa es la manera que tenemos que ver. A veces estamos viendo que parece que todo el parabrisas es para atrás, es un espejo, al revés. Nos seguimos lamentando de lo que pasó, de nuestra vida, de lo que somos, de lo que hicimos, y no miramos hacia adelante, no miramos hacia el propósito, no corremos hacia adelante. Y Satanás quiere que te quedes en esa posición, quiere que te quedes ahí lamentando y llorando y diciendo, bueno, no va a cambiar nada. Pero tenemos un propósito, no podemos quedar, tenemos un propósito. Una meta, un llamado. Me encanta este versículo en Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2, donde nos dice el apóstol, dice, por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si hay algo que tenemos como cristianos es tener presente este pasaje, ¿no? Estamos corriendo una carrera, estamos corriendo hacia una meta, tenemos un propósito, tenemos una tarea, tenemos algo que hacer para el Señor. El propósito de Dios para mi vida, crecer, llegar a ser como Cristo. Y sabes que en una carrera siempre vas a tener distracciones, siempre vas a tener obstáculos, siempre vas a tener enemigos para que no puedas llegar a la meta, ¿no? Y como dice este pasaje, poner tus ojos en Jesús. Si hay cosas que nos van a distraer, es cuando nosotros sacamos nuestra mirada del Señor. Y todas estas cosas que, como comencé hablando, de cosas que hablan acerca de un mal testimonio de la vida cristiana, ¿no? Y cosas que a veces hasta a muchos cristianos le hacen dudar, pero ¿será que no es de Dios lo que están haciendo? Y algunos corren para ver también y andan detrás de los milagros y detrás de los profetas y detrás de una palabra. Pero si uno anda así, se desvía y deja de mirar al Señor y deja de mirar el propósito de Dios para su vida y comienza a salirse de la carrera y ir para un costado, desviarse. Y como decía, mi quedarse lamentándose por el pasado es otro enemigo, también es una carga, es un peso. Mirar hacia atrás es el peor error que puede cometer una persona que está corriendo una carrera. Tenés que mirar hacia adelante, tenés que concentrarte en dónde tenés que llegar. Tenemos una meta, mirad siempre adelante. Y lo hermoso de este pasaje dice que tenemos una nube de testigos que está alentándonos. Tenemos como una tribuna, como en los partidos de fútbol, ¿no? Que son todos aquellos que ya corrieron esta carrera, que son nuestros hermanos que ya dieron su vida por el Señor y están ahí alentándonos. Ahora nos toca a nosotros. Este tiempo es para nosotros, somos nosotros los que estamos corriendo. Ellos ya corrieron. Y dice este pasaje, dice, tenemos una nube de testigos que está ahí alentándonos, animándonos. Vamos, vamos, ustedes tienen que llegar, tienen que alcanzar. Es tan precioso poder caminar con el Señor, entender el propósito de Dios. Quiero dejarte solamente, si todavía no entendés el propósito de Dios para tu vida, dejarte estos versículos que pueden quizás orientarte. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Estoy haciendo el canchero sin anteojos, pero no veo mi meta. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio este ministerio maravilloso de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué tarea tan grande que nos dio el Señor. Nuestra tarea mayor, nuestro mayor ministerio, quizás tener el ministerio de la alabanza, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes,
de vida joven, llamar el ministerio que sea, pero tu mayor ministerio, el que nos llamó Dios, es a la reconciliación, a reconciliar al hombre con Dios, que el hombre se pueda reconciliar con Dios. Quizás diga, bueno, yo no sé tocar un instrumento, yo no sé pararme delante del púlpito, yo no sé muchas cosas como formar parte de un ministerio de la iglesia. Pero quiero decirte que Dios te dio el ministerio de la reconciliación. Y eso lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en tu trabajo, como decía Carmen en el avión, en el lugar donde estás. Reconciliar al hombre con Dios. Dios dice, estaba en Cristo reconciliando al hombre con Dios. Vino para este propósito, vino para dar su vida por nosotros, para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Y este es el propósito más grande y la mayor meta que nosotros tenemos como hijos de Dios. No sé cuál es tu meta, no sé cuál es tu propósito, pero sobre todas tus metas y propósitos, este es el mayor ministerio. Reconciliar a la gente con Dios, reconciliar al hombre y nosotros también reconciliarnos con Dios. Dios nos dio ese privilegio. ¿Cómo no desviarte? ¿Cómo no distraerte? Con esto ya estoy terminando ya. ¿Cómo no distraernos en esta carrera? Ya hablamos acerca de que pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí vas a tener más en claro el propósito de Dios. Pero hay otro versículo que quiero terminar con este versículo que Pablo nos muestra. Dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por el cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que tenemos que hacer, hermano. Esto es lo que tenemos que hacer. No te distraigas, no te desvíes, no andes corriendo de un lado a otro buscando un propósito. La palabra de Dios ya nos dijo, Dios en su palabra nos dice que tenemos el ejemplo de Jesús. Tengan este sentir que tuvo Cristo Jesús. Yo me agarro de la cabeza cuando la gente corre detrás de él. Que me ore para que cambie mis 100 pesos por $100. ¿Qué sentir tuvo Cristo Jesús? Dice, siendo Dios, se humilló y se puso en condición de hombre. Y no solo se humilló a ser hombre, sino que entregó su vida a la muerte y muerte de cruz. El que se humilla será exaltado. Amén. El que quiera ser primero, sea el último de todos. Es todo lo contrario de lo que están predicando por ahí. No pierdas la meta, no pierdas el propósito, no pierdas lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Sé que estamos viviendo un tiempo difícil y la palabra de Dios ya nos advirtió que va a ser así. Pero qué lindo que nosotros somos esa herramienta de Dios en medio de la sociedad. Vos sos una herramienta en medio de la sociedad. Hoy estos días que los chicos van a estar hablando a los jóvenes, adolescentes del Señor, están cumpliendo ese propósito de Dios. Y es una alegría que la iglesia pueda estar haciendo la voluntad de Dios.
haciendo la voluntad de Dios. Si yo quiero animarte, quizás no vayas al campamento, quizás no seas parte de los líderes o estés trabajando, pero en el lugar donde estás, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en el lugar donde te moves, ser un instrumento de reconciliación. Amén. Vamos a ponernos de pie. Me gustaría que puedas poner en las manos del Señor tu vida y decir: Señor, quizás estaba un poco perdido, no entendía un poco, no sabía qué es lo que quería de mí. Pero si esta palabra pudo llegar a tu corazón, entender que Dios te dio un ministerio, Dios te dio un propósito, Dios te dio una meta,